posibilidad de luego de compartir esta grabación de la presentación del libro. Así que nuevamente les digo bienvenidos, bienvenidas. Es una alegría poder recibirlas en esta casa que es una casa virtual, pero que de todas maneras el corazón se hace sentir cercano. Y desde la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, UCEL, que está en Rosario, Argentina, queremos darles a cordial bienvenida. Y estamos muy contentos desde la Facultad de Ciencias de la Religión, una de las facultades que tiene la universidad, y en mi caso como decano, de esta presentación de de este libro, de un querido amigo. Iba a ver cómo lo presentaba. Tiene muchas presentaciones para mí, porque es un querido amigo y eso es quizás lo más importante. Este, eh, Docente de la casa y docente de otros espacios, así y sé que es un excelente también docente. Eh, un escritor intrépido y que en las últimas décadas ha escrito varias páginas de distintos libros, pero siempre vinculado a esta temática que lo ha apasionado, eh, especialmente en la última etapa de su vida, pero que siempre estuvo relacionado con él, que tiene que ver con la predicación. Y para nosotros es un gusto poder compartir y déjenme contarles un poquito del marco de la facultad. Ya vamos a adentrarnos a la presentación propiamente dicha. Nuestra facultad tiene o mejor dicho, nuestra universidad primeramente tiene cuatro facultades: la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, también la de Ciencias Jurídicas y Sociales y la Facultad de Química. Y hace pocos años abrimos la Facultad de Ciencias de la Religión, que entre sus carreras tiene la licenciatura en Teología, carrera que es oficial, aprobada por el Ministerio de Educación de la Nación y que es totalmente online, es decir, la pueden tomar desde el lugar donde ustedes viven. Y también tenemos una maestría en Teología Bíblica. En esta maestría también es online y también está aprobada por el Estado Nacional, lo cual le da un título oficial. Dentro del marco de nuestra licenciatura, uno de los docentes, ustedes ya sabrán en qué materia, está Wilfredo acompañándonos justamente en la materia de predicación. Pero también contamos con varias diplomaturas o cursos o programas de formación que colaboran con los distintos desafíos que vivimos hoy en medio de nuestra América Latina a través de el trabajo que realizamos en nuestras iglesias y que tienen que ver con historia y la iglesia, que tienen que ver con la pastoral, que tienen que ver con el trabajo con mujeres o en la profundización de la teología y la misión. Así que los invitamos, quizás allí Gaby me puede ayudar poniendo la página web de la universidad y especialmente de la facultad para que puedan conocernos y visitarnos aquellos que todavía no lo han hecho. Y entre los distintos programas que tenemos, ya hemos programado para el sábado 8 de noviembre, es decir, de acá a 10 días, este sábado no, el próximo sábado, sábado 8, un taller que va a tener la doble modalidad, una modalidad virtual y una modalidad presencial en Rosario, sobre un taller de predicación, que justamente el docente que va a estar a cargo de ese taller de predicación es quien hoy va a estar presentándonos su libro. Así que es una alegría que podamos compartir junto con Wilfredo ese taller de predicación que va a estar dictándose el sábado 8 de 10 a 17 horas. Insisto que va a ser tanto de manera virtual como presencial y también luego podrán ver allí la información que ya próximamente no, ya creo que ya lo puso o ya se lo pondremos aquí en el chat para que ustedes puedan
observar de qué se trata este taller que vamos a estar dando. Dicho esto, lo más lindo que vamos a compartir en este día va a ser la presentación del libro, uno de los últimos libros que ha puesto, que ha dado a luz, sí, a través de Ediciones Certeza, con la parábola, perdón, predicando las parábolas, así sería la manera correcta de decirlo, ¿sí? Predicando las parábolas, que tiene que ver con algo que vamos a escuchar prontamente de qué se trata. Y para ello, antes de que escuchemos a Wilfredo, mm, quien es la directora de Certeza, Beatriz Buono, nos va a hacer un poco la presentación del libro y la escuchamos atentamente. Muchas gracias. Hola, bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de dónde estamos. Una bendición estar acá, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias Fabián y equipo que nos están ayudando a promover libros de nuestra editorial y en especial del autor Wilfredo Weigan. Qué lindo. Bueno, la editorial Certeza Argentina, les cuento un poquito, para los que no saben, veo que hay mucha gente de otros países. Se inició en el año 1984 de la mano de la Asociación Bíblica Universitaria Argentina. Se la conoce más en América Latina y en el mundo como la IFES América Latina y en Argentina la Asociación Bíblica Universitaria Argentina. Nos iniciamos como editorial con la visión de comunicar el señorío de Jesucristo sobre la totalidad de la vida con libros bíblicos interactivos y que transformen vida. Desde un comienzo nos propusimos como una lista de valores, qué publicar, qué no publicar, no superponer cosas que ya otras editoriales estén publicando, pero también nos animamos, nos esforzamos por publicar autores jóvenes, latinoamericanos, argentinos, autores y autoras, ¿no? Latinoamericanos, argentinos, y felices porque muchos autores y autoras que publicaron su primer libro con nosotros, después siguieron escribiendo, siguieron publicando, a veces con nosotros, a veces con otras editoriales, a veces en forma independiente, pero una alegría que esto lo pudimos lograr. No que tengamos ningún problema con las traducciones, pero queríamos desde este lado del planeta y del reino hacer un aporte más distintivo con nuestra gente. En el caso de Predicando las Parábolas, un modelo práctico, ha sido un proyecto interesante, desafiante y novedoso, porque en realidad nuestros autores, Wilfredo Weigan, argentino, y César, eh, eh, perdón, Esteban Améztegui, boliviano, escribieron originalmente en inglés, ¿no? Y sumaron sus escritos en inglés, qué desafío para ellos también, ¿no? Sumaron lo que ellos escribieron en inglés junto con los otros autores, Jeff New y Paul Windsor, y nosotros aceptamos por, eh, por un trabajo muy bueno de Wilfredo Weigan que nos fue animándolo a hacerlo, aceptamos el manuscrito en inglés y tuvimos que hacer la traducción y la adaptación. El equipo de trabajo maravilloso, Adriana Powell con su equipo hizo la traducción, Virginia Powell en esta obra fue la que hizo la traducción, Adriana hizo la edición, después vamos a estar con ella en una etapa de
esta reunión. Y contamos también con una correctora, Adriana Ricomaño, contamos con diseñador, Walter Saucedo, un verdadero trabajo en equipo. Ilustradores en equipo y global, digamos, ¿no? Ilustradores, Natalia de la Fuente como ilustradora y Juan Hyun como ilustrador. Y por supuesto, los autores, y en especial Wilfredo y Esteban, que nos apoyaron también como revisores. Y el gran desafío fue que la gente de Langham, literatura y predicación, insistieron en un lanzamiento global simultáneo. O sea que en el mismo momento el libro se publicó en inglés, que normalmente no se hace tan así. Primero sale el libro en inglés, después se lo dan a la editorial que lo va a hacer en español. Pero en esta situación ambos salieron simultáneamente. O sea que para nosotros también como editorial ha sido un proceso creativo, desafiante y de crecimiento. A Wilfredo ya tuvimos el privilegio de publicarle otros 2 libros. Como dijo Fabián, él ya escribió muchos más, pero nosotros como editorial le publicamos, el primer libro fue Predicación y Actualidad, el Dios que abre, tuerza, trastoca y endereza camino. Eso lo publicamos post pandemia en el 2021. Lo presentamos a un concurso que tiene la red Letra Viva de editoriales evangélicas, y el libro ganó un premio en el 2022 como el libro latinoamericano del año, un premio que otorga esta red Letra Viva. Después publicamos otro libro de Wilfredo, que aquí ya fue presentado por la UCEL, y es Predicación e Inteligencia Artificial, Espiritualidad y Prácticas Innovadoras. Ese es el subtítulo, ¿sí? Y ahora este tercero, Predicando las Parábolas, que esperamos que no sea el último, un modelo práctico. En realidad con Wilfredo nos conocemos desde muchos años en campamentos de AUA, de universitarios, y probablemente él siendo estudiante y yo ya profesional, la verdad que no recuerdo tanto, pero desde ese tiempo ya resultaba muy visible sus dones en comunicación. Agarraba la guitarra y se ponía a cantar, y después predicaba, y después enseñaba. Y a eso Wilfredo le fue sumando disciplina, estudio, capacitación, experiencia, ¿no? Y hoy lo podemos ver con muchísimos más dones: profeta, predicador, escritor, maestro, líder, formador de equipos. Bueno, creativo, un creativo total también. Me gusta cómo Jorge Atienza habla acerca de él. Dice: son contados los que hoy en día proponen una espiritualidad abierta al soplo del espíritu, bíblica, creativa, relevante, con sabor de casa, como lo hace Wilfredo. Y para terminar, ya presentando como, dejando como una chispita de lo que va a ser la presentación de Wilfredo, les quiero leer 2 párrafos breves de la recomendación que hace Harold Segura, el director de Fe y Desarrollo de Visión Mundial, América Latina y el Caribe, en las primeras hojas del libro. Dice: este libro nos guía hábilmente por los senderos de las parábolas sin evitar su complejidad. Enseña cómo enfocarlas, señala los laberintos de su exégesis y provee lineamientos para salir de ellos, ofreciendo por sobre todo una guía práctica para transmitirlos
desde nuestros púlpitos. ¿Cuánto me hubiera beneficiado tener un libro como este en mis primeros años de ministerio pastoral? Sin embargo, llega en buen momento, especialmente en el periodo posterior a la pandemia, cuando han aumentado la confusión y las ansiedades, a la vez que ha crecido la necesidad de la esperanza que nos ofrece el Evangelio. Recomiendo esta obra y ofrezco mi sincera gratitud a los autores. Certeza Argentina, si bien tenemos la sede en Argentina, vendemos desde Miami, vendemos desde Colombia, vendemos para toda América Latina. Ahí creo que nuestro community manager está poniendo también desde donde nos pueden contactar, desde el país que estén. Vamos a buscar la manera de que el libro les llegue. Así que bueno, dicho todo esto, quedamos con Wilfredo y su presentación. Bueno, muchas gracias Beatriz, Fabián, muchas gracias también Gabriela. Gracias a todas y todos los presentes. Un gusto verlos. Eh, Me gusta de que esto también es un encuentro de amigas y amigos. Eso es tal vez lo más valioso. Uno no se siente solo nunca de esta manera. Se da cuenta que el pueblo de Dios es muy generoso también, se da cuenta, ¿no? Sí, porque a uno le perdonan tantas cosas. Hay tanta cobertura, hay tanta multitud de pecados acá que, que la gracia de Dios ha hecho generar que eso también es una buena experiencia y es bueno recordarlo siempre, ¿no? Siempre digo que yo conservo el primer bosquejo de mi predicación. Desastroso, pero desastroso, desastroso. Tenía una psicóloga, yo hablé, teóricamente, ¿no? Yo hablé de la soledad. Tenía una psicóloga frente mío, me destruyó, pero me destruyó. Y lo bien que hizo, porque la verdad que me lo merecía. Pero bueno, de ahí el Señor construye con su gracia y nos va dando amigas y amigos que nos tienen paciencia, que nos cuidan, que nos quieren, que nos acercan recursos, que nos hacen el aguante, que nos aconsejan, que nos aman. Y eso es, creo, lo más lindo de ver en un encuentro como este, ¿no? Bien, justamente este es el origen de este libro. Es una producción, como dijo Beatriz, que se le ocurre a un neozelandés y que toma el desafío de, bueno, convocar a dos latinoamericanos y a dos oceánicos y tratar de hacer un libro sobre parábolas. O sea, todos tuvimos que hacer por lo menos dos saltos culturales. Los neozelandeses que hablaban en inglés tuvieron que meterse en el mundo de nosotros latinoamericanos que hablamos en castellano y tanto neozelandeses como latinoamericanos tuvimos que meternos en el mundo de la parábola, que es el mundo de Oriente. O sea, hubo que saltar barreras y hacer una inmersión cultural muy importante. Y tal vez este es un gesto valioso también, poder pensar y escribir textos bíblicos que han surgido en otros ambientes muy lejanos a nuestra cultura, muy lejanos a nuestras vivencias y muy lejanos en el tiempo, como si eso fuera poco, y tratar de buscar en ese género particular que es la parábola, eh, cuestiones que le hablen a nuestro mundo de hoy. Bueno, es un desafío importante, ¿no? Así que bueno, le voy a pedir a Gaby que me vaya ayudando con algunas pantallas. Vamos a ir presentando de a poco el libro. Vamos a ver en primer lugar la tapa. Yo lo tengo acá físico, ¿sí? Es azulcito y tiene arriba y abajo como una trama. Quisimos que la idea de trama, de historia esté presente en el libro y pueda acompañarnos como imagen en esta situación.
El libro se llama Predicando las parábolas porque justamente ese es el género que vamos a abordar. Es un libro que en grandes rasgos presenta un modelo para predicar las parábolas. Hay datos obviamente de la exégesis, hay datos de cómo estudiar una parábola, hay datos de cómo acercarse a este género, eh, y algunas pistas de qué tenemos que buscar en la interpretación de las parábolas. Pero casi diría yo que 2/3 del libro se dedican particularmente a presentar cómo poder predicar una parábola, o cómo hacer la presentación de una parábola. Vamos a ver entonces ahora la primera imagen. Está allí la tapa del libro, el libro que lo distribuye Certeza, como ya hemos dicho, y está en el chat los datos para acceder y comprarlo. Siguiente, por favor, Gaby. Ese es el contenido. No pretendo de que ustedes lean el contenido, pero hay un primer capítulo que es la historia de la interpretación de las parábolas. Nosotros no caemos de un repollo ni de un paracaídas, y hay una historia de la interpretación de las palabras parábolas que nos precede. Obviamente, hacemos mención a todos los descubrimientos hechos a través de la exégesis de todos los años que nos han precedido y los autores que nos han precedido. Ese es el primer capítulo, entonces, la historiografía de la exégesis de las parábolas. El segundo es un capítulo que escribimos entre Jeff y yo. Jeff es un escritor también muy reconocido, sobre todo en Oceanía. Y él y yo planteamos algunas herramientas como para acercarse al estudio de la parábola. Ese es el segundo capítulo. El tercero va a presentar un método para presentar la parábola, para predicar la parábola. Y allí termina la primera parte del libro. La segunda parte es desarrollar este como método, este modelo que plantea de predicación de la parábola. Ya lo voy a desarrollar, pero tiene 4 palabras conceptos. La primera es cuadro, la segunda es espejo, la tercera es ventana y la cuarta puerta. Luego de presentar el modelo globalmente, Jeff presenta estos 4 pasos, y los va a describir bien particularmente, ¿sí? Y la última parte del libro son todos ejemplos de predicaciones en donde se aplicó este modelo de predicación de parábola, este modelo de presentación de los contenidos de una parábola. Así que la parte 3, los capítulos 8 al 15, presentan diferentes predicaciones concretas donde uno puede ver cómo se articuló el modelo a alguna de las parábolas más conocidas del Nuevo Testamento. Inclusive hay una del Antiguo Testamento. Y finalmente escribí el epílogo, sobre todo valorando esta cuestión de que ha sido un trabajo multi e intercultural. Los saltos culturales han sido importantes, y el tratar de hacer una inmersión en la cultura de la parábola, en el mundo desarrollado, mayoritario, como quieran llamarle, el mundo más del norte, y cómo mirar las parábolas desde nosotros, desde Latinoamérica, desde África, desde Asia, desde grandes continentes menos desarrollados, ¿sí? Así que ese es el contenido un poco del libro. Dicho esto, me voy a concentrar en presentar la diapositiva que sigue, Gaby. ¿Por qué? ¿Por qué predicar parábolas? Y me gusta este cuadro porque este cuadro sintetiza los temas casi básicos que presentan las parábolas, ¿sí? El primero, allí, la demora de la venida de Cristo. Y vaya que es un tema para tratar, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas nos genera este mundo, ¿sí? Sin ir más lejos, ayer lo que pasó en Brasil, yo todavía estoy atravesado, conmovido, todavía sigo orando, venga tu reino, Señor, venga tu reino, Señor, venga tu reino, Señor. O sea, porque
este reino no da para más y sentimos que este reino no da para más y que queremos el otro, el reino, el permanente, no este que es provisorio, no este del sufrimiento, de las lágrimas, de la muerte, del temor. Aguardamos el otro reino. Bueno, hay muchas parábolas que nos presentan esta cuestión de la demora o la espera o la esperanza en este reino que pedimos que venga y que pedimos que se haga realidad en nuestras comunidades de fe, en nuestras vidas y también en el mundo. Así que este es un tema que aborda las parábolas y creo que es un tema tremendamente actual. Por eso hay que predicar las parábolas, porque las parábolas hablan de este tema. Las parábolas también hablan y muchas sobre la generosidad. ¿Estarían en acuerdo conmigo de que el egoísmo es uno de los problemas más importantes de todo el mundo? Que en el egoísmo se fundamentan los grandes desequilibrios, las grandes diferencias económicas y de vida que hay en el mundo, que la pobreza, que la marginación, que lo peor del narcotráfico, que lo peor de nuestra sociedad siempre arraiga en el egoísmo. Hablar de la generosidad hoy es contracultural. No sé en otros países, no me animo a hablar, pero sí en Argentina, por ejemplo. Entonces, las parábolas hablan de esto. ¿Queremos más actualidad que eso? Tercer punto, la fidelidad. ¿Cómo seguir siendo a Dios cuando ese Dios parece no ponerse la 10 en la espalda, parece no salir a la cancha, parece no gambetear como el Diego ni como Leo? Y nosotros esperamos eso. ¿Cómo seguir siendo fiel a Dios? ¿Cómo seguir confiando? ¿Cómo seguir creyendo? No les tengo que hablar a ustedes de la crisis en la pandemia sobre la credibilidad de la iglesia y post pandemia. Todavía no nos hemos recuperado en las iglesias de esto de seguir creyendo, de mantener la esperanza, mantener la confianza, mantener la fe en el Dios Trino. De esto hablan las parábolas. Cómo ser fiel a Dios en un mundo que le ha dado la espalda a Dios y en un mundo que va de mal en peor. El juicio. Ay, cuánto quisiéramos que algunos de los juicios de Dios se hagan presentes. Sí, la misericordia del Señor a veces implica juicios. Sí, la gracia del Señor también implica juicios. ¿Sí? Entonces, esto de esperar de que la paja sea discernida del trigo, esperar de que haya diferencia, esperar que no todo sea lo mismo, esperar que Cambalache no sea el tango que represente nuestra cultura y la poesía que represente nuestra cultura y nuestro mundo actual, es algo que todos aguardamos. Esperamos que no sea lo mismo, que no sea lo mismo cualquier cosa. Y de esto hablan las parábolas. De esto hablan muchas de las parábolas del reino, ¿sí? Y justamente es el último tema, el reino de Dios, ese reino que aún a nosotros, creyentes, con una trayectoria en la fe, más de una vez nos resulta indigerible y difícil de discernir y encontrar dónde está el reino de Dios. ¿Quién encarna el reino de Dios? ¿Dónde podemos seguir la voz del Maestro? ¿Dónde podemos seguir al Señor del reino en nuestra sociedad? ¿Dónde está? ¿Cómo crece el reino? ¿Cómo se ve? ¿Crece el reino? ¿Podemos ver una expresión cada vez más mayoritaria del reino en nuestra realidad? Bueno, son preguntas duras y preguntas que en tono de parábola aparecen en el Nuevo Testamento. Así que yo creo que uno de los mayores propósitos con este libro fue hablar de lo que pasa en nuestra realidad a partir de lo que nos dicen las parábolas. Las parábolas son escritos tremendamente actuales si somos capaces de interpretarlos bien y aplicarlos bien. Entonces creo que ese es uno de los valores que tiene el libro y en sí la predicación de las parábolas.
Siguiente diapositiva, por favor, Gaby. Este es el modelo. El modelo va de predicación, va a presentar, va a proponer 4 pasos: cuadro, espejo, ventana y puerta. Voy a ir describiendo un poquito cada uno de esos 4 pasos. Vamos con la que sigue, por favor, Gaby. Cuadro. En el cuadro, bueno, ¿qué es esto de ver el cuadro? Cuando uno ve una parábola, ve una historia. ¿Qué es una parábola? Una historia breve, una historia verosímil para el mundo de la Palestina del siglo I, una historia creíble, una historia de la actualidad, una historia bien de entrecasa, bien de la calle, bien de lo popular. Eso es una parábola, ¿sí? Y cuando uno mira una parábola, lo primero que ve es una historia. Entonces, lo que se propone en el libro es como que uno ve un cuadro, ve una pintura, ve una imagen, y en esa imagen ve como una historia, ve un video hasta si uno quiere. Eso es lo que ve una parábola, ¿sí? Un video corto, un TikTok ve uno en la parábola, ¿sí? Un reel de Instagram de 1 minuto. Eso es lo que ve uno en una parábola, para decirlo con términos actuales. ¿Qué ve? Una historia. Muy bien. Ustedes saben que ese es uno de los valores de la parábola. Conecta con la vida, conecta con la historia. Y las historias nos conectan. Así que cuando uno ve una parábola, lo primero que ve es un cuadro, una historia de vida. Siguiente diapositiva. ¿A qué pasa luego de esto? Bueno, esto es algo de lo brillante de la parábola. Voy a poner un ejemplo. Cuando Natán le está contando a David sobre que hay una oveja y un tipo que tiene una oveja y otro que tiene muchas ovejas y que viene un amigo y que el tipo que tiene muchas ovejas le saca la única oveja al tipo que tiene una sola y mata a esa oveja. David, pero ni sospecha que la idea, esa idea y esa historia tiene que ver con él. No, no, pero ni lo sueña David. Los fariseos, cuando Jesús le cuenta la historia, pero ni idea tienen de qué está hablando. Está hablando de algo que está lejos, de una historia que está lejos, que no los roza, que no tiene nada que ver con ellos, que no conecta con ellos. Esto es lo fabuloso y provocador de la historia. En la primera visión, la historia no tiene nada que ver con nada. Son bueyes perdidos, son ovejas perdidas, son historias de otro costal, son historias de otro país, son relatos que no tienen nada que ver con uno, pero de algún modo fascinante y de algún modo pedagógicamente provocativo y profundo, en algún punto, la parábola contacta con quien lo está escuchando. Y lo que hace la parábola es devolverle la visión al que está mirando la historia. Por eso la parábola se transforma en un espejo. Tú eres ese hombre, le dice Natán. Pero hasta ese momento Natán no tenía idea de esa historia lejana y de las implicaciones de esa historia lejana. Pero en algún momento la parábola se transforma en espejo y nos hace ver tal cual somos. En algún momento, cuando Jesús hace la pregunta, ¿quién crees que volvió justificado después de hacer lo que hizo a la casa? ¿Quién crees que actuó como el buen samaritano? Cuando Jesús hace estas preguntas, la parábola se vuelve un espejo. Y esto es lo interesante y por eso en una predicación hay que destacar este punto en que la parábola se hace espejo. Siguiente diapositiva. Una vez que la parábola logró cautivarnos con su historia, meternos dentro de la historia y que nos veamos a nosotros mismos, la parábola no queda ahí, no te deja en el abandono, sos un pecador, le erraste, está fuera de lo que Dios quiere, para nada. La parábola abre una ventana a Dios. Este es el tercer paso de la parábola. Uno ve la historia primero, después se ve a uno en la historia, pero luego de ver la historia y verse a uno en la historia, la parábola abre una ventana a Dios. Vemos al Dios Trino. A veces aparece Jesús,
a veces aparece Dios en la parábola, a veces aparece el Espíritu Santo, o sea, aparece el Dios Trino. La parábola es una manera de presentarnos al Dios que tiene que ver con esa historia y con lo que esa historia develó de nosotros mismos como seres humanos respecto de Dios. Por lo tanto, acá hay una apertura a la gracia de Dios, hay una apertura a la nueva posibilidad en Dios, hay una apertura a la misericordia de Dios, hay una apertura al juicio, pero que abre un nuevo contacto con Dios, una nueva relación. Y esto es lo interesante, la parábola nunca nos deja en nuestras pérdidas, en nuestros abandonos de nosotros mismos, en nuestros dolores, en nuestras necedades, en nuestros agujeros de vida. Siempre presenta al Dios que viene en socorro de nosotros. Y el último punto, la última diapositiva, puerta. ¿Por qué? Porque la parábola siempre invita a transitar por ese camino en donde nos encontramos con Dios. Es Dios el que nos lleva de la mano, es el Dios de la gracia, de la misericordia y de las nuevas oportunidades que a través de la parábola nos invita a caminar con Él, nos abre la puerta. La parábola es una puerta abierta para caminar conectados con Dios, para vivir la espiritualidad centrada en Cristo o en el Espíritu Santo, o sea, en el Dios Trino. Entonces creo que es esta presentación tan simple, con estos cuatro elementos tan cotidianos, ¿sí? Cuadro, imagen o historia como primero, espejo como segundo, ventana como tercero, puerta, son una buena manera como para proponer la riqueza que habita en las parábolas, ¿sí? Y creo que esto es algo que el libro propone y que a mí me gustó por lo menos desarrollar para un entendimiento básico y una presentación básica que haga justicia a los contenidos de las parábolas. Bien, esto hasta acá llega lo mío. Tenemos ahora un tiempo de 10 minutos que nos va a guiar Adriana Powell. A ver, brillante traductora de todo este libro, con su equipo nos ha dado una exquisitez en el castellano que entre nosotros superó ampliamente a lo que salió en inglés. ¿Está? Eso tiene que quedar claro en esta presentación, ¿sí? Así que bueno, espero que nuestros hermanos del norte no nos escuchen diciendo estas cosas, pero yo estoy más contento por el libro en castellano que por el libro en inglés, ¿sí? Así que bueno, quedamos con vos, Adrián. Buenas noches a todos y gracias por esta invitación que es desafiante para mí. Siempre me gusta estar del lado del oyente, pero en esta ocasión voy a escuchar a los que quieran hacer preguntas y más bien la sugerencia era que las escribieran en el chat que es compartido. Mientras van escribiendo alguna pregunta, yo ya tengo una para hacerte, Wilfredo. A mí me gustó al trabajar en la edición del libro que tradujo mi hermana, descubrir yo misma esta metodología para leer el texto de las parábolas y leyendo yo ver mucho más de lo que antes veía. Pero mientras estamos pensando en predicar las parábolas, al decir que pasa de un cuadro a un espejo, que es algo crucial, importantísimo, siempre el texto bíblico trae ese paso y si no lo trae, ¿cómo lo provoco? ¿Cómo lo hago? Y la segunda parte de esa pregunta, que para mí es todavía más difícil de responderme, es cómo darnos cuenta que tus oyentes, tus discípulos o los oyentes de la prédica están pasando a verse en el espejo. ¿Cómo lo haces? ¿Me Bueno, muy explico? bien. Gracias, Adriana. Algo crucial en esto, la pregunta.
la pregunta, Adriana. Uno en la parábola tiene que preguntarse, ¿dónde está el ser humano? Para verse en el espejo, la pregunta que uno tiene que hacer es, ¿dónde está el ser humano en esta parábola? De esa manera uno descubre dónde estoy yo, ¿sí? ¿Dónde está el ser humano en este error? ¿Dónde está el ser humano en esta grandeza, en la ofrenda que puso la viuda? Ahí hay generosidad, ahí hay reino, ahí hay lo bueno de la humanidad. ¿Dónde no está lo mejor del ser humano? En el otro que dice, gracias Señor, porque no soy ni como este, ni como este, ni como este, ni como este, ¿no? Entonces, la pregunta crucial para encontrar, para lograr el espejo es, ¿dónde está el ser humano en esta parábola? ¿No? Y la tercera, pasar del espejo a la ventana, es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde aparece el Dios de la gracia? ¿Dónde aparece el Dios que ama el juicio? ¿Dónde aparece el Dios que la última palabra del juicio se llama misericordia? ¿Dónde aparece? Entonces, las preguntas en esto es fundamental. ¿Dónde está el ser humano para vernos en el espejo? ¿Dónde está Dios para ver en la ventana? Excelente tu propuesta para mi lectura personal. Ahora, ¿cómo darme cuenta de que el auditorio o el estudiante que tengo frente a mí está haciendo ese proceso? ¿Cómo lo ayudo a pasar al espejo antes de llegar a la ventana y a la puerta, que ya sería pasos decisivos también? Bien, allí es como que tenemos que ir, como decís vos, dando pasos, ¿no? Entonces, bueno, entendimos la historia, pudimos percibir la historia, podemos hacer una síntesis de la historia, no pasamos al paso siguiente hasta que no somos capaces de hacer una síntesis de la historia. Identificamos al ser humano en esta historia, no pasamos al punto que sigue hasta que no decimos qué dice esta parábola del ser humano. Y así veo al Dios Trino en el tercer paso, ¿sí? ¿Qué me dice del Dios Trino esta parábola? Para finalmente, o sea, no pasar a lo que sigue hasta no tener clara conciencia de la respuesta a cada una de estas preguntas, ¿no? Quiere decir que lo trabajas en una dinámica participativa con tus oyentes. Sí, 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 sí. Siempre la dinámica de taller tiene que ser participativa. Sí, 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 Bien, sí. no Sí. quiero ser egoísta, que mencionaste el egoísmo, quiero dar lugar a que otros hagan preguntas. Gracias. Adelante. Si alguien tiene alguna pregunta sobre alguno de los pasos en particular. Yo tengo una para el paso de la puerta, pero prefiero escuchar si otros tienen preguntas o dudas. Están Digo todos. algo. Y, Sí. perdón, intervengo con una pregunta. Hay distintos métodos este, eh, pedagógicos, críticos para acercarnos a los textos, digamos, ¿no? Para decirlo de esta manera amplia. ¿Sí? Este es un nuevo método, porque por lo que fui escuchando, no está esta manera de acceder a los textos, no conozco en otra bibliografía esta manera de acceder a los textos, especialmente pensando en las palabras, o está extraído de de otras historias, de otros relatos, eh, de otras exégesis, esta manera de abordar el texto. ¿O es un texto, es una manera innovadora de acercarse? Históricamente hubo alguien que planteó los tres primeros pasos, Fabián. Y un poco nosotros evaluamos eso, los resemantizamos de algún modo, le dimos como un enfoque diferente y le sumamos el cuarto paso, ¿no? Pero en esto de la historia, en el primer
en el primer capítulo donde hablamos de la historia de las parábolas, damos crédito a aquellos que han insinuado cosas en este sentido, ¿no? Y quiero aclarar algo. Estos cuatro como pasos, ¿sí? Son pasos para la predicación de la parábola, no para el estudio de la parábola, ¿sí? Entonces, esto es una manera de recolectar el estudio y presentarlo, ¿no? Para poder recabar toda la información que habita en una parábola. Va el chivo. Si quieren profundizar más en cómo estudiar una parábola, tenemos el taller de acá a una semana y media. El taller va a promocionar y voy a trabajar y voy a dar muchos ejercicios prácticos, por eso va a ser un taller, sobre cómo acercarnos a una parábola y estudiar una parábola. Cómo sacarle el jugo a eso. Una vez que uno le saca el jugo a la parábola, mediante la exégesis y el estudio bíblico, lo que nos ayuda a este libro es cómo presento ahora esto que he recabado, esto que he relevado, de una manera que me pueda dar una secuencia que la gente pueda entender fácilmente, ¿no? Entonces, este es un poco el planteo del libro. Yo dije al principio que los tres primeros capítulos son capítulos para tener herramientas para el estudio bíblico, pero los 12 capítulos que siguen se dedican a predicación de la parábola. ¿Queda tiempo para alguna pregunta más? Estamos en los 5 minutos finales ya. Hay una pregunta ahí quizás. No sé si hay tiempo. Adelante, Brian. Una. Sí, Bien. yo quería preguntar qué tan difícil cree que es la contextualización de las parábolas para nuestro hoy, ¿no? Bueno, Me Brian, explico un muchas poco gracias. más. A Brian lo tengo de alumno en estos días en predicación, así que nos hemos conocido hace poco y está acá. Tenemos un problema con los colores con Brian, pero bueno, lo vamos a dejar, eso será otra cosa, lo charlamos otra vez. Pero bueno, es un chiste para los que no son de Argentina, es un chiste futbolero esto, ¿sí? Tiene que ver con las camisetas y eso. Bueno, Brian. Es importante el esfuerzo que hay que hacer para el entendimiento de la parábola. Porque mira, la parábola es un género de Oriente Medio y de Oriente Medio de hace mucho tiempo. O sea, la parábola, encontramos parábolas en el Antiguo Testamento y otro tipo de combinaciones de elementos parecidos a las parábolas en el Antiguo Testamento. Entonces, por lo menos hay que irse 2500 antes de lo que nosotros estamos viviendo hoy y al mundo de Oriente, ¿sí? En donde que en el mundo de Oriente un amigo llegue a la noche sin avisarse, no es lo mismo que para un argentino te caiga un amigo a las 2:30 de la noche. No es lo mismo. La cultura es diferente, ¿sí? Entonces hay que hacer un salto cultural para eso, ¿sí? Nosotros le vamos a hacer un asado a nuestro amigo a las 2:30 de la noche. No hay problema. Pero eso no es así en Medio Oriente. Entonces no vamos a entender la parábola desde nuestros presupuestos argentinos ni latinoamericanos. Eh, Además, la parábola, que ya es un género del Antiguo Testamento, tiene en Jesús como una vuelta de rosca, como género. Jesús la hace un elemento pedagógico impresionante. Miren, Jesús le explica el reino a las mujeres que trabajan haciendo masa en la casa y le explica el reino de Dios cuando ningún maestro de la ley de su época se hubiera permitido eso. Eso no es cosa para un maestro de la ley. Eso no habla bien de un buen rabino. Jesús le explica con la parábola de la moneda perdida, con la parábola de la masa, de la levadura, le explica qué es el reino de Dios a las mujeres, a las postergadas de su época. ¿Sí? Entonces, esto que hace Jesús es algo tremendo con la parábola, pero para eso hay que meterse en la sociedad del siglo I. Y como todo otro texto de la Biblia, merece una atención especial esto de mirar la cultura
oriental, porque cuando uno mira una carta de Pablo a los romanos, está en Occidente, está en Occidente. Y cuando mira una carta de Pablo a los Efesios y a los Corintios, está funcionando en un contexto similar al nuestro, en algún sentido, cultura occidental. Pero cuando uno se mete en la parábola, se mete en el mundo del oriental que no tiene nada que ver con nuestra cultura. Entonces, el estudio de la cultura oriental es fundamental para el entendimiento de la parábola. Gracias por tu respuesta, Wilfredo, y dejo lugar a Gabriela para lo que continúe. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Adriana. Y como bien dijo Wilfredo, queremos esto que nos ha pasado, que nos quedamos con ganas de más, tiene solución, porque estamos promocionando desde la Facultad de Ciencias de la Religión de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano el taller de predicación denominado Parábolas, Historia y Sentido. Wilfredo nos va a estar esperando el sábado 8 de noviembre en el horario de 10 a.m. a 16 p.m. Argentina. Y este taller tiene tanto la modalidad presencial como virtual. Nosotros ya hemos dejado en el chat el link para poder inscribirse, para que ustedes puedan seguir también la página web de la universidad, pero les recordamos entonces que nos estaremos encontrando para un mayor desarrollo y desde la modalidad de taller el sábado 8 de noviembre a las 10 de la mañana de Argentina, así que vayan pensando cuál es el horario en sus países, hasta las 16 horas, tanto en modalidad presencial como virtual. Es una gran oportunidad que no la podemos dejar pasar de largo, así que te agradecemos, Wilfredo, porque nos has dejado con estas ganas de un poquito más, nos ha generado la necesidad, así que vamos a estar en ese taller. Fabián, ¿algo más que Sí, nos querés comentar? sí, antes que cerremos, queríamos compartir, como gentileza de la editorial Certeza, un capítulo del libro, ¿sí? No sé qué me está pasando y por eso no lo estoy pudiendo compartir, pero no me está abriendo el chat del Zoom para poder sumarle eso. Entonces estoy como un poquito desesperado para ver cómo podemos lograr. Te ayudo, Fabián. Son 3 capítulos del libro y son los Son 3 primeros capítulos, o sea, la historia de la predicación de las parábolas y del análisis de las parábolas. El segundo que son elementos de exégesis o herramientas para el estudio bíblico de la parábola. Y el tercero que es la síntesis de lo que es el cuadro, espejo, ventana y puerta. Así que con esos 3 capítulos se van a llevar una Ahí está. reseña de todo lo que es el libro. Y si quieren Perfecto, más, se tienen que anotar en el taller. fantástico. Sí, y ahí pude pasar el PDF, no podía pasar el PDF que gentilmente preparó la gente de Certeza. Así que ahí tienen como una pildorita pequeña de todo el sabor que va a tener el libro completo que ya se puede adquirir. Y como les decía Gabriela, ahora sí pude escribir en el chat, entonces eh, les vuelvo a copiar aquí lo del taller para que puedan. Ahí está. Ahí ya lo puso Gabriela, gracias. Perfecto. Quería darles la posibilidad de que pudieran tener este material en sus manos
para poder empezar a disfrutar algo del libro, pero no dejen de adquirirlo por medios electrónicos o en forma presencial para poder tener la totalidad del mismo. Ahora sí, Gaby, te dejo. Bueno, ha sido un gusto. Queremos agradecerte, Wilfredo, y como solemos acostumbrar en la facultad, te damos gracias por este tiempo, pero también por el tiempo pasado. Damos gracias al Señor por todo este tiempo que vos estuviste pensando, dudando, investigando, escribiendo, estudiando. Y damos gracias también al Señor por lo que va a venir en tu vida, porque el Señor siempre tiene cosas buenas preparadas. Y también entonces agradecemos ya anticipadamente por eso. El Señor te sigue bendiciendo, Wilfredo, y nos bendice a nosotros con toda tu producción. Bueno, muchas gracias, muy amable Gabriela, muy amables a todos también, a todas con quienes hemos compartido esta noche. Un gusto para mí, deseo que el Señor también los bendiga. Cuídense mientras el Señor los cuida. Buenas Muchos noches, cariños, buenas tardes. muchas bendiciones. Nos estaremos encontrando el día 8 de noviembre, no se olviden. Chau, chau, los quiero. Buenas noches.